Raúl Bolaños e Israel Zamora desmienten a Álvarez y Casa y Rubén Moreira. Corre video. Vamos aquí con Israel Zamora, Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa, Raúl Bolaños. A ver, pues estábamos en el tema del Infonavit para cerrar ese tema y seguir con algunos otros más. Mira, muy principalmente, a ver, Emilio. El tema del ejercicio, que en mi opinión es bastante poco responsable los manejos y los fondos. Y segundo, la Comisión de la Verdad de Nayarit hizo un ejemplo extraordinario de ejecución, no solo con desaparecidos, sino con fraudes. Y se documentó 256,000 fraudes en Infonavit. ¿Y qué se hizo con esa investigación? Que incluso la conoció el propio López Obrador en persona. En lugar de investigar y sancionar, hoy el que era director de Infonavit, Alejandro Murat, es senador de Morena. Entonces, cuando hay ese tipo de denuncias, ni siquiera se investigan. Pero ahora quieren que el señor director del instituto tenga facultades mayúsculas y que además no respondas al Banco de México. Mira, hay que explicarle a los ciudadanos que estas reformas son reformas a leyes reglamentarias. El 5 de febrero el presidente Andrés Manuel presenta una iniciativa de reforma constitucional. Se aprueba la reforma constitucional apenas a finales del año pasado y entonces queda como un derecho humano el hecho de que el Infonavit a los trabajadores pueda brindarles ahora sí una vivienda digna, algo que nunca se cumplió. Pero no estaba la facultad del Infonavit, primero, de construir vivienda y segundo, de que esa vivienda la pudiera arrendar. Eso queda. Sí, pero ¿qué problema es? Concluyo, yo no dejé hablar. O sea, la modificación fue que puede construir. Eso fue en Constitución. Ahorita lo que se está discutiendo es cómo materializas eso en las leyes reglamentarias. Es mentira que ahora el gobierno vaya a tener una decisión prioritaria. En la ley del Infonavit se establece en el artículo 7, que cualquiera puede leer en la reforma, que va a seguir siendo la integración del órgano que es el superior, el órgano más importante del Infonavit es la Asamblea General. Y después viene el Consejo de Administración. Tanto la Asamblea General como el Consejo de Administración tienen una integración tripartita, en donde participa el gobierno. ¿Pero quién tiene el voto de calidad? Ninguno. Tienen el 33, pero permíteme, la representación es del 33% de los trabajadores, 33% de los patrones y 33% del gobierno. ¿Quién tiene el derecho de veto? Pregunta Rubén. Sí tiene, por supuesto que el que dirige el Infonavit, él es el que tiene como presidente de la Asamblea. Pero yo creo que lo importante es dejarle claro a la audiencia en dónde estamos y por qué estamos aquí. Cuando el Infonavit inicia, cuando se funda, podía construir el instituto. Después se reforma y solamente financiaba, lo que hasta el día de hoy el Infonavit hace, financiar la vivienda. Ahora, ¿qué se pretende? Que el Infonavit vuelva a construir viviendas. ¿Cuál es el tema medular de esta discusión? ¿De dónde va a sacar dinero el instituto para construir? Es muy diferente hablar del dinero que tiene la administración y del dinero que le pertenece a los trabajadores. Lo que estamos nosotros proponiendo es que de los 40,000 millones que tiene la administración, no el fondo de los trabajadores, se disponga para la construcción. Entonces es un mito que digamos que se acaba el tripartismo. A ver, ¿por qué dejó de construir? Nada más esa respuesta. Porque en aquel momento el Infonavit transitó a volverse, si lo viéramos como un banco, se volvió el banco hipotecario más grande del mundo. No, pero ¿qué pasó? Realmente fue porque había en el neoliberalismo, es real, se trataba de que el Estado no tuviera ninguna participación y que todas las ganancias se fueran a particulares. Además, eso es lo que hizo que los particulares se beneficiaran. A mí no me gusta siempre estar culpando al pasado. No vivo en el pasado. Pero ¿qué sí sucedió de 2000 a 2012? Fue cuando se construyeron viviendas sociales lejos de las ciudades, sin servicios básicos, que le incrementaron el costo de la vivienda a los trabajadores hay un déficit. Lo que sucedió es que se volvieron viviendas abandonadas donde hay delincuencia. Vamos, a ver, Rubén. La primera es, efectivamente, eso pasó de 2010 a 2012, perdón, de 2006 a 2012. De 2000 a 2012, efectivamente sucedió. Pero eso no se soluciona con lo que están haciendo. Correcto. Este es un problema de especulación de la tierra, primera. Segunda, ¿por qué dejó de construir el Infonavit? Pues porque esa no era su vocación, era el gobierno haciendo las cosas. Entonces tomó la decisión de que fueran los particulares. Ahora se quiere regresar a lo otro. Nada más te digo que en los últimos 6 años la cartera vencida ha aumentado en el doble en relación a como lo dejó Alejandro Murat. ¿O no es así? Ha aumentado en el doble, ¿eh? Entonces, ¿por qué vamos a confiar que la 4T va a hacer bien las cosas? A ver, de entrada es mentira que las aportaciones vayan a ser utilizadas para eso. La propia reforma, artículo 29, el artículo 29 de la reforma reconoce que esas aportaciones son patrimonio no del instituto, sino de los trabajadores. O sea, nadie va a tocar expresamente el dinero. Dice, Sí, no se puede se reconoce que ese recurso no. ¿Qué sucede? ¿En qué consiste la reforma? Si me dejan explicarlo aquí los compañeros, consiste en algo bien sencillo. Que el Infonavit va a crear vivienda
cerca de los lugares de trabajo. ¿Eso no dice? Y sí lo dice la reforma. no dice. Eso viene en la iniciativa, viene en el propio dictamen. No, y además, y viene en la reforma. No, dice eso. Y además dice, claro que sí lo dice. Y dice, además, que se van a construir esas viviendas cerca de los lugares de trabajo para que las personas puedan incluso acceder a algo que ahorita no existe en México, perdón, que es el arrendamiento social. Es decir, un trabajador, así gane 1,000 pesos al mes, digo, no es así porque el salario mínimo afortunadamente está más alto que nunca, pero no puede exceder del 30% de la renta. La renta que le va a cobrar el Infonavit, así es, va a ser el 30%, no superior al 30% del salario, y al final se le va a permitir comprar esa vivienda. ¿Por qué lo pararon? Porque no se puede confundir. Es lo que se legisla con lo que se quiere. Lo que dice la reforma no es lo que explica Israel. Yo puedo acompañar las intenciones de Israel. No, estoy de acuerdo que del 2000 al 2012 hubo una planeación inmobiliaria del desastre. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la propuesta que tiene Morena no resuelve sus problemas. Al contrario, lo que hace es darle el control gubernamental en distintas áreas clave. ¿Lo que votó el Senado está garantizado? Claro, hay un artículo del 41 Yo quiero hablar de lo que votamos Perdón, en la Cámara de pero Diputados, aparte, mira, permíteme nada más darles este dato. El artículo 41 bis de la reforma dice: el presupuesto del Infonavit no podrá exceder del 0.55% de los activos totales que administra, incluido el presupuesto de la empresa filial. No, sí, o sea, claro que sí, el presupuesto del Infonavit no puede ser superior al 55%, y además se va a crear una empresa filial, que es la que se va a dedicar a y ahora, permíteme, pues déjame hablar, Emilio. La Asamblea y el Consejo General eso del 55%, elaboran ¿qué significa? El plan, a ver, voy para allá, elaboran el plan de trabajo e incluso son los que aprueban las inversiones. Es decir, los trabajadores y los patrones son los que determinan si se aprueba o no los planes de inversión del propio Infonavit. Entonces, ahí está garantizada también la voz tanto del sector patronal como de los trabajadores. La propuesta que votó el Senado sí dice que pueden hacer uso de los recursos. Sí lo dice. ¿Sí, Raúl? No lo dice tal cual. Pero hay que ser muy cauteloso. No lo dice. Pero tampoco dice lo contrario. No, exactamente. O sea, el tema es cómo lo interpretas. Porque es muy fácil venir a decir aquí. Es venir a decir aquí, Emilio. Eso dice. No hay que dejar ninguna duda de que no se puede disponer del dinero de los trabajadores. Regresamos con las... Lo que aquí está diciendo es muy importante lo que dice Álvarez y Casa. Dice, sí, reconozco, y creo que también Moreira lo dijo, del 2000 al 2012 o al 2018 si quieres fue un desastre el Infonavit, pero así no, Morena, así no, Morena. Bueno, así se la han llevado, 6 años, así no, Morena, y siguen perdiendo. Porque ahora resulta que ellos están reconociendo en cadena nacional que sí, fue un desastre el Infonavit, pero ellos tienen el libro de las soluciones. Pues no se les puede creer. No se les puede creer porque ellos provocaron este desastre. Dice, es que el director al final, el director de Infonavit va a tener derecho de veto. Claro que yo le doy la derecha, yo voté por eso. ¿Por qué? Porque ya se va a acabar esa práctica abusiva de un político disfrazado de empresario que con amigos van y compran un terreno a orillas de la laguna, construyen 500 casas y el Infonavit se las compra y ya se las da a los trabajadores. No importa que su casa donde él nació o su trabajo esté a 2 horas, 1 hora y media, ¿no? Porque hay ciudades muy grandes en México que cuesta mucho atravesarlas. Y ahora con esta nueva ley dice que pues se tiene que buscar que el trabajador obtenga un crédito cerca de su trabajo, ¿sí? Ya se acabó esos tiempos abusivos. Dice, ¿por qué el Infonavit va a construir? Claro que le doy la derecha también para que el Infonavit construya, porque en el espíritu del Infonavit en el 73, 74, cuando se creó el Infonavit, ellos construían, pero llegaron los neoliberales, los Miguel de la Madrid, los Salinas, que cortaron esa ley, la detuvieron y permitieron a los privados entrar. Y claro, empezaron a llegar estos miserables a construir a las faldas de los cerros, lejísimos de la ciudad. Y pues el Infonavit no tenía más que mandar a los trabajadores y trabajadoras ahí. Entonces, muy bien, porque tenga derecho de veto, el director de Infonavit, para evitar esas prácticas abusivas que Rubén Moreira y Álvarez y Casa no llegan a entender, como lo dijo la presidenta en la mañanera. Siguen sin entender por qué perdieron, por qué el pueblo de México le está dando la confianza a la Cuarta Transformación. Dime qué opinas tú. Hasta luego.